también. ¿Sí? Entonces dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y aquí, hermanos, es importante recordar y hacer mención de la llenura del Espíritu Santo. Es común escuchar, ¿no?, alabanzas, entre comillas, cristianas que nos dicen, lléname más de ti, si quiero más de tu Espíritu, lléname con tu Santo Espíritu, y decimos tantas cosas que no son correctas. La intención muchas veces es buena, pero no son correctas, ¿sí? Cuando hablamos de llenar, o fueron todos llenos del Espíritu Santo, a veces en nuestros conceptos creemos que como que fue de arriba para abajo, de abajo para arriba, pero saturarnos, ¿sí?, como si llenáramos con agua un recipiente hasta que se llenara al punto de desbordarse. Tenemos ese concepto. Aquí simplemente nos dice, fueron todos llenos, pero el punto es entender que el Señor simplemente moró a partir de ese entonces en ellos. Y entendemos que ocupó todo el ser, pero tenemos que recordar que aunque mora en nosotros, aunque moraba en ellos, no dejaban de tener todavía la carne, ¿sí? Y entonces eso nos debe ayudar a comprender la llenura del Espíritu Santo, que no tiene que ver con ocupar todo el espacio, ¿sí? Entonces entendemos por llenura del Espíritu Santo la obediencia a la palabra de Dios. No es llenarnos de la palabra de Dios, porque el conocimiento no necesariamente indica ser un verdadero creyente. Si un verdadero creyente obedece la palabra de Dios. Entonces, cuando hablamos de llenura del Espíritu Santo, no estamos diciendo que a veces los creyentes seamos vacíos del Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, si una pregunta capciosa que les pudiera hacer es, ¿cuándo se va el Espíritu Santo de nosotros? ¿Y qué me contestarían? Nunca. 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 Entonces, ¿qué pasa con el Espíritu Santo en el creyente cuando nos alejamos de la palabra de Dios? ¿Cuándo? ¿Qué pasa? No les entiendo ahora. Se entristece, sí, como que no somos sumisos, no nos dejamos manejar, en pocas palabras, no obedecemos la palabra de Dios. Entonces, sí quiero hacer énfasis en esta llenura del Espíritu Santo, de que no es el concepto que tenemos, sino que es en sí manifestado en la obediencia a la palabra de Dios. Entonces nos dice aquí que fueron llenos del Espíritu Santo. Entonces estamos viendo lo que hace el Espíritu Santo en aquellos en quien mora. Y entonces ellos empezaron a tener eventos extraordinarios, no comunes. Y recordar, en la introducción del libro de Hechos, habíamos dicho que lo que se narra aquí, de esto no podemos sacar bases doctrinales, porque el libro de Hechos es un libro de transición. Entonces, con esto quiero decirles que esto que estamos viendo fueron eventos guiados o generados por el Espíritu Santo como señales en la expansión en los inicios de la iglesia, ¿sí? Entonces, algo que se nos dice en las cartas es que seamos
llenos del Espíritu Santo. Efesios 5:18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Entonces, aquí nos dice, fueron todos llenos. Y allá nos dice ser llenos. Entonces, la llenura del Espíritu Santo es algo lo que debemos de estudiar, establecer, porque es lo que se enseña en las cartas después de este hecho en donde inicia. En el Antiguo Testamento, pregunta, ¿había Espíritu Santo? Sí. ¿Cómo se manifestaba el Espíritu Santo? Sí. ¿Recuerdan el Salmo 51, donde le dice David, no apartes de mí tu Santo Espíritu? Él no estaba diciendo pierdo salvación, no, pero en este entonces el Espíritu Santo solamente ungía o capacitaba, permitía que en ciertos hechos o eventos fueran guiados específicamente por él. En este caso, después del pecado de David, pues dice, habiéndose visto, descubierto, dice, no apartes de mí tu Santo Espíritu. A diferencia, después del ministerio de Cristo, el Espíritu Santo mora en cada uno de los que hemos depositado la fe en el Señor Jesucristo para salvación. Y jamás se va. De hecho, una de las promesas que nos dice al final de Mateo es que Él va a estar con nosotros hasta el fin de los tiempos. Y más aún después Corintios nos recuerda mucho la función del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Entonces, estamos viendo que fueron llenos del Espíritu Santo y sucedió algo que tristemente en muchas congregaciones es motivo de divisiones. Y en otras congregaciones dicen que si tú no tienes este hecho es porque no tienes el Espíritu de Dios morando en ti. ¿Cuál es este hecho? Dice, comenzaron a hablar en otras lenguas. ¿Sí? Estas lenguas a las que se refiere aquí son lenguas que se hablaban en este momento, son lenguas que tienen que es la forma en que se comunican las diferentes naciones. ¿Sí? Hemos escuchado, al menos yo crecí aún en la iglesia tradicional, con este tipo de ideas de que era un don, un regalo el hecho de hablar de una forma inteligible. Y lanzábamos varias repeticiones de palabras y decíamos, estamos guiados por el Espíritu Santo y nos permite hablar con Dios. Mucha gente le creía, yo no sentía nada y prefería evitar esto. Después, cuando el Señor me llama y me doy cuenta de que muchas congregaciones tenían como costumbre el hacer este tipo de actividades, el tener comunicación. Y cuando les preguntas qué lengua es, dice un lenguaje angelical. ¿Sí? Entonces, aquí lo que nos enseña el libro de Hechos, que el Espíritu Santo les permitió hablar en lenguas de tal manera que las personas que estaban en derredor les entendieron. Entonces hablamos de lenguas que eran comunes en diferentes regiones o naciones. De hecho, nos dice que moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Dice, y hecho este estruendo se juntó a la multitud y estaban confusos. No nada más los que estaban reunidos, que percibieron y sobre ellos se asentaron las lenguas, no nada más fueron los que escucharon o percibieron este estruendo, porque nos dice aquí este versículo,
6, que después de este estruendo la multitud, dice, se juntó y estaban confusos. Primero imagino que lo extraño, lo inesperado les hizo pues juntarse y pues, comentarse qué pasó. Cuando empiezan a hablar en lenguas, ¿sí? Y esto generó pues con más confusión, porque pues no se les consideraba a los pescadores muy inteligentes, en pocas palabras, como para estudiar idiomas y que hablaran ellos. No, ellos eran considerados como inferiores, en especial el pueblo judío consideraba a todos como inferiores. Y estos, que eran reconocidos como pescadores, y en este caso como seguidores de alguien que estaba iniciando algo, pues como que no eran reconocidos como doctos en algo. Y entonces se sorprendieron al escucharlos hablar. No sé, yo no sabía, por ejemplo, que este personaje Belinda no era de aquí, es de España. Pero le escucho a uno hablar y parece nacida aquí, maneja bien el lenguaje, ¿sí? Y estos, dice, hablan de tal manera en nuestra lengua como si fuera su lengua materna. O sea, lo hablaban a la perfección. Entonces, esto extraordinario no era que ellos se hubieran esforzado por lograr esto, sino que el Espíritu Santo les capacitó para hablar la lengua de las personas que estaban en ese momento ahí. ¿Sí? Recordar por qué había tantas personas, porque estaban en el cumplimiento de las festividades, por eso había tantas personas. Y nos dice del versículo 8, 9 en adelante, quiénes eran los que estaban ahí. Partos. ¿De dónde eran los partos? Esparta. Me llamó la atención que los partos eran los de Partia, los medos, elamitas, y dice, y los que habitaban en Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto, Asia, Frigia, Panfilia, Egipto, África, regiones de África, más allá de Cirene, dice, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos. Nosotros cuando escuchamos hablar a alguien en nuestro idioma con un acento diferente, rápidamente detectamos, él es, él es de Sudamérica, este es de Norteamérica, este es de, no sé, alemán, no sé, empezamos a distinguir, y por eso fue tan sorprendente y por eso es tan extraordinario este hecho de que no debemos de dejarlo de pasar desapercibido. ¿Sí? El Espíritu Santo empezó a tener actividad dentro de aquellos en los que moraba, ¿sí? Y entonces simplemente esto extraordinario hizo que pues se preguntaran ¿qué quiere decir esto? ¿Qué está pasando aquí? Entonces no debemos también pasar desapercibida esta pregunta, porque tenemos que entender el contexto. Un grupo de personas allegadas a un personaje extraordinario que mostró poder sobre la naturaleza hizo su aparición y durante 3 años hizo cosas extraordinarias, de tal manera que mostró soberanía y poder sobre lo creado, sobre la naturaleza, de tal manera que estas personas vieron que alguien que estaba muerto volvió a la vida. De donde no había pan, sacó mucho pan. De donde no había peces, sacó muchos peces. De que nosotros somos fisioterapeutas de profesión y ayudamos en la rehabilitación de personas. Bueno, dice que a un tullido, a alguien de nacimiento, le hizo caminar. Leyéndolo nos parece, ¿qué tiene?
Pero cuando analizamos bien lo que hizo, quien estaba alrededor de él, seguramente impactó su vida. Piensen ustedes en algo. Si nos sorprenden los magos que hacen cosas de desaparecer y aparecer o de limitar, ¿cómo le hicieron? Piensen en alguien con este poder extraordinario. Entonces, había este grupo de personas que habían vivido y convivido con él, más aún que habían recibido autoridad y poder sobre demonios. Es decir, quiero que notemos que cuando se hacen preguntas es porque no es la pregunta en sí, sino todo lo que hay alrededor de la pregunta. Estas personas estaban impactadas. Ahora, éramos 12, después 120 que estaban más allegados también, estaban vieron esto. Es más, comieron de esto. Y se aparecieron 500 personas. Entonces, si se fijan, eran muchas personas las que habían sido impactadas por el ministerio del Señor Jesucristo. Por eso dice, ¿qué está pasando aquí? A ver cómo relacionamos esta situación con lo anterior. Pero no faltaban aquellos que no, como en la actualidad, no creían a pesar de haber visto estas situaciones. ¿Y qué decían? Burlándose, decían, están borrachos, están llenos de monstruos. ¿Sí? Bien. Hemos visto nada más el cumplimiento de la promesa. El Espíritu Santo llegó. Y no llegó de forma desapercibida, llegó y se notó alrededor de él. ¿Por qué? Hubo un estruendo como de un viento. Más aún a quienes, digamos, sobre quienes se posó, hicieron señales extraordinarias. La primera de ellas que nos narra aquí fue hablar en la lengua de los que estaban ahí como si ellos hubieran nacido en ese lugar. De tal manera que no es que hablaran, no, hablaron de las maravillas de Dios, exaltaron a Dios. Y por eso era que, ¿de qué me estás hablando? Yo no había escuchado en mi lengua lo que tú me estás diciendo de este Dios a quien sigo, pero que ya se hizo realidad por las promesas. En fin, de tal manera que, si recuerdan, en el capítulo 1 le preguntaron al Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en estos tiempos? Entonces, todo esto tiene que ver en el pensamiento, en la mente de las personas que están alrededor de estos que participaron en este evento extraordinario. Entonces, concluyendo, hermanos, simplemente nos narra que hubo, primero, que se cumplió. Y vimos que generalmente cuando el Señor llama a alguien, no pasa desapercibido. Y quiero que pienses un momento en el día o el tiempo en el que el Señor te llama. ¿Qué cambió en tu vida? Y tienes que entender que cada vez que hay alguien a quien el Señor llama para sí, no va a pasar desapercibido. Dice, una camioneta al atropellar a alguien, pues deja secuelas. ¿Sí? Si yo digo, me atropelló una camioneta ahorita y me ven así, ¿cómo mi sucio está? ¿Sí? Bueno, puede ser que la han adelantado, pero alguien a quien el Señor llama tiene una transformación en su vida de tal manera que se percibe. Y no hablo de eventos extraordinarios, o pueden ser extraordinarios porque hay quien, siendo drogadicto, deja la droga. Hay quien, siendo celoso,
pasa al extremo contrario de tolerancia. Alguien es alcohólico, deja el alcohol. ¿Sí? O sea, son cosas que se notan. Entonces, no olvidemos esto, hermanos. Este ser que cambió mi vida es Dios, es el Espíritu Santo morando en mí. Es algo extraordinario y jamás debemos de perder de vista eso. ¿Por qué? Porque a ese Señor servimos. Y ese poder que manifestó cuando nació la iglesia y que manifestó en nosotros al transformarnos, sigue vigente. Sigue vigente. Y más aún, recordando la encomienda del Señor de que íbamos a ser testigos, no se nos olvide que esto que nos dio, la transformación que hubo, no fue para quedarnos de adorno o para decir cada vez que nos veamos al espejo, ay Señor, ¿cuánto has hecho por mí? No es para jactarnos ni para ver nuestros cambios, sino para servir al Señor. Es decir, estamos capacitados para ser esos soldados, esos embajadores que van a partir tierra, picar piedra, van a abrir brecha en el establecimiento del reino de Dios en la tierra. Y que el Señor nos permita llevar a la práctica esto que acabamos de ver. Acompáñenme ahora. Padre, gracias, Señor, que